Oramos, hermanos, agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre bendito, queremos en estos momentos, Señor, alabar y glorificar su nombre porque es bueno con nosotros, porque su misericordia, Señor, no se acorta hacia nuestras vidas. Y a pesar, Señor, de quienes somos, usted habla, Padre, a nuestras vidas y tiene algo siempre que compartirnos con mucho amor. Y pedimos, Padre, que en estos momentos usted hable a nuestros corazones, Señor. Trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón en estos momentos. Si algo estamos llevando, Padre, que nos impide disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar de su palabra, que todo aquello, Señor, pueda ser eliminado de nuestra cabeza, Señor, y si alguna preocupación hay, podamos depositarla en sus manos, y que nuestra mente quede totalmente libre, Señor, para que su palabra pueda penetrar, que su Espíritu Santo toque nuestras vidas por medio de ella, y nos permita, Padre, el poder hacer los cambios pertinentes en nuestra vida. Gracias porque su palabra, siempre que la abrimos, Señor, su palabra misma nos dice que es como una espada de 2 filos, que penetra, Señor, hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Y pedimos, Padre, que esto sea una realidad. Como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, Señor, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Voy a invitarles a tomar su lugar y mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en Miqueas capítulo número 7, versículos del 1 al verso número 7. Quisiera, hermanos, en estos momentos hacer la lectura del mismo pasaje que ustedes acaban de hacer, pero hacerla a través de una versión diferente a la que ustedes tienen, que es Dios habla hoy. Quisiera leerla y que me sigan por ahí con su vista. ¿Por qué quiero leer Dios habla hoy? Porque creo que es en algún sentido un poco más entendible que Reina Valera 60, que es la que la mayoría tenemos por ahí en nuestra mano. Y quisiera hablar de este pasaje. El pasaje lleva por título La corrupción de Israel. Realmente cuando uno lee este pasaje, no sé qué vino a tu mente, ¿no? Pero tristemente lo que viene a mi mente realmente es el México en el cual vivo. Déjame te vuelvo a leer el pasaje. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra uvas ni higos. Esos frutos que quería comer. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de ellos es como un espino y el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día que te anunció el centinela. Entonces reinará la confusión entre ellos. No creas en la palabra de tu prójimo, ni confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa, porque los hijos tratan con desprecio a los padres y las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios de mi salvación, porque Él me escuchará. Quisiera, hermanos, tocar este pasaje desde un punto de vista, la predicación del día de hoy que voy a compartir con ustedes, que el Señor me ayudó durante esta semana a poder estructurar, hermanos, lleva por título, aparece por ahí en pantalla, Un mundo en decadencia. ¿Por qué hablo acerca de un mundo en decadencia? Porque el pasaje lo que nos está mostrando realmente, este pasaje en el cual estamos en estos momentos, es un mundo que se encuentra cada vez cayendo más y más, hermanos, pero tristemente tengo que decir algo. El mundo corrompido en el que hoy vivimos no tiene su inicio en estas fechas. Es un mundo que tristemente después de la caída del hombre ha venido en decadencia completa y cada vez más dentro de corrupción, dentro de maldad, dentro de violencia, y todo esto podemos encontrarlo, hermanos, a lo largo de la Biblia. Por eso digo, tristemente tengo que reconocer que no es un asunto exclusivo del día de hoy, sino es algo que a través de los tiempos ha impregnado este mundo, la maldad, Satanás con sus acechanzas, con sus artimañas en algún momento, ha llevado al propio hombre a un punto donde tristemente estamos perdiendo nuestra humanización o la humanidad que somos realmente.
Digo esto, hermanos, que no es de hoy, porque inmediatamente cuando el hombre falla en el capítulo 3, ¿recuerdas lo que hay en el capítulo 4 inmediatamente? Libro de Génesis. Caín mata a Abel. Esto es lo que sucede. Llegamos al capítulo número 6 del libro de Génesis también, y se nos dice que la maldad iba en aumento de tal forma que todo el mundo estaba corrompido y la maldad estaba en su máxima expresión en ese momento. Dios toma algunas determinaciones en el capítulo 6 de Génesis, pero seguimos adelante y el mundo sigue rodando y de alguna forma Dios sigue marcando lo mismo. En el capítulo de Miqueas, hermanos, estamos hablando tal vez 700 años antes de la venida de Cristo, encontramos nuevamente un mundo que se encuentra en decadencia. El pasaje leído describe perfectamente nuestro tiempo el día de hoy, a pesar de que este pasaje está escrito hace varios siglos atrás. Estamos hablando por lo menos 2700 años aproximadamente atrás, y describe lo que hay en nuestro mundo el día de hoy. Un mundo lleno de violencia, un mundo en el que se ataca el uno al otro, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de sobornos, un mundo en el cual el juez ahora se deja sobornar para dar un veredicto como él quiere. Y podemos hablar, hermanos, exactamente de lo que sucede en nuestro México en estos tiempos. Vuelvo a decir, ahí si le quitas la corrupción de Israel y le pones la corrupción de México, no se notaría que estás hablando del siglo 7 antes de Cristo en el reino del sur, si mal no recuerdo. Lo que podríamos notar es que se está escribiendo en ese momento lo mismo que hoy estamos padeciendo el día de hoy. El problema, hermanos, del mal o del pecado tiene su verdadero origen en el corazón del hombre, no en la sociedad como tal, sino el problema del ser humano relacionado con el mal y el pecado surge del corazón de cada uno de nosotros, porque tendemos hacia el mal por naturaleza. Y esto espero lo entendamos, hermanos. Culpamos a los demás de nuestras cuestiones cuando realmente nosotros somos el problema de las circunstancias. Mi corazón empedernido, mi corazón tendiente hacia el mal, mi corazón realmente metido en un hoyo, busca siempre culpables de las circunstancias y las cuestiones de la gente. Y yo digo, deberíamos de entender lo que el pasaje nos menciona. El problema realmente del mal y del pecado no tiene que ver con la sociedad en que vivimos, no tiene que ver con las demás personas externas, tiene que ver con lo que hay en el corazón dentro de cada uno de nosotros. Déjame te digo algo, hermanos, tal vez cuando hablamos de esto mucha gente pensamos en el inconverso o el que no cree en Dios. Pero quiero decirte que el creyente no es un ser perfecto tampoco. La Escritura nos dice que convergen en nosotros dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Tristemente muchos dejamos aflorar la parte de la naturaleza carnal y nos metemos y contribuimos en el mundo en el que hoy vivimos con algunas cuestiones que están deteriorando más nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra familia y aún nuestra propia vida. Por eso digo que el problema del mal y del pecado tiene su verdadero origen en el corazón del hombre. Una naturaleza caída, una raza caída por decisión propia, que no puede ser restaurada sino solo a través de la presencia de Cristo en la vida de una persona. Te invito a ver, hermanos, este pasaje, cómo es un mundo en decadencia y la solución posible a este mundo. Lo que aparece ahí, hermanos, aunque parece una pizza, realmente es un mundo ardiendo. Sale para aquellos que no lo alcanzan a ver desde allá, desde atrás, aunque parece un pedazo de pizza, una pizza, y más si tienen hambre, realmente es un mundo ardiendo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Quise poner esta imagen porque creo que cuando hablamos del pecado y del mal, así es nuestro mundo. Así es, tristemente, la gente con la que convivimos, y así es en lo profundo del corazón tal vez de algunos de nosotros. Esa tendencia hacia el pecado y hacia la decadencia está marcada ahí, y solamente Cristo, vuelvo a decir, puede revertirla. Quisiera ir, hermanos, al pasaje en el cual nos encontramos, que es el pasaje de Miqueas, capítulo número 7. Voy a utilizar Reina Valera, que es la que la mayoría de ustedes utiliza, y estaré citando algunas cuestiones tal vez de traducciones diferentes, pero lo primero que encontramos ahí, antes de entrar al versículo número 2 y al 4, hermanos, lo primero que encontramos en el verso número 1 del capítulo 7 de Miqueas nos dice: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando ha recogido los frutos del verano,
como cuando ha rebuscado después de la vendimia y no quedan racimos para comer, mi alma desea los primeros frutos. ¿Sabes lo que el autor está hablando, hermanos? Que es Miqueas. Está hablando acerca de la realidad del mundo. Y en el mundo él dice o hace un comparativo como cuando una persona va después de que alguien ya ha cegado, ha quitado el fruto tal vez de lo que tú quieras. Si quieres me voy a un ejemplo práctico. Por lo menos aquí no hay algo que se dé mucho, que es la viña o la uva, pero hacia el lado de lo que es la parte de Parras, si algunos de ustedes conocen, más o menos la uva se empieza a producir y se empieza a piscar o a quitar de los racimos de lo que es la vid por ahí entre julio y agosto aproximadamente. De hecho, la feria en Parras es a principios de agosto que están celebrando la cosecha que han recogido. Si alguien fuera, hermanos, por ahí en el mes de octubre, tal vez después de que se ha quitado todo lo que la viña ha dado, encontraría en esas viñas absolutamente nada. Lo que el pasaje está hablando realmente, hermanos, es de esto, hablando acerca del hombre justo, del hombre consagrado a Dios, de la mujer y el hombre que tienen temor de Dios. Él dice, he buscado, pero es como si buscara esos racimos de uvas después de que aquel hombre o aquellos hombres han quitado la cosecha y encuentras absolutamente nada. ¿Sabes, hermano? Cuando leía esto, me llamó la atención porque inmediatamente a mi cabeza vino Génesis capítulo 6 que comentaba hace un momento. Cuando Dios busca hombres justos en la tierra y solamente encuentra una persona. ¿Y esa persona era quién? Noé. Pero fuera de él, hermanos, estuvo buscando y no encuentra. O cuando el Señor va a Sodoma y Gomorra y trata de destruir las ciudades, y por petición de Abraham le dice, si hubiera tantos justos, perdonaría la ciudad. Y Dios le dice, claro, perdonaría esa ciudad. ¿Y recuerdas lo que Abraham encuentra dentro de la ciudad? Pecado y maldad. De tal forma que le dice, ¿sabes qué? Mejor no 50, sino vamos disminuyendo el número. Y lo disminuye por lo menos 2 o 3 ocasiones. Porque no encuentra realmente persona justa, entregada a Dios, persona realmente con un corazón íntegro delante del Señor. Miqueas, hermanos, está hablando acerca de ello. Y si no encuentra a alguien bueno entonces, o alguien con pizca de bondad en su corazón, ¿qué es lo que él encuentra en ese mundo en el que él está? Pueblo. En el verso número 2, hermanos, que estamos ahorita, Miqueas, al igual que varios pasajes, lo está mostrando. Una característica de todas las personas que vivían en ese momento es que eran personas sin misericordia en sus vidas. ¿Y qué es la falta de misericordia, hermanos? La falta del amor hacia aquel que padece necesidad en algún momento. Porque misericordia viene de esas dos palabras, miserio sicardio, corazón y miseria. Extender la mano a aquel que en algún momento necesita la ayuda de una persona, pero ¿sabes cómo era aquella nación? En la versión que tengo, hermanos, que es Dios habla hoy, nos dice que las personas eran violentas por naturaleza. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el pasaje nos muestra esto. En el verso número 2 nos dice que ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan, ¿qué dice? Por sangre. La traducción tal vez literal a esto, para entenderlo de mejor manera, es que la gente era violenta en ese momento y estaba buscando conseguir por la violencia lo que no podía conseguir por medios normales, naturales o válidos ante la sociedad en el momento. Por eso dice el pasaje, ya no hay fieles hombres de Dios, sino que todos esperan el momento de actuar con violencia. ¿Sabes? No me dejarás mentir con esto, hermano, pero un problema de hoy en día en nuestra sociedad es la violencia marcada que estamos viviendo día tras día. Y tristemente la violencia no solamente la vive el de afuera, la vivimos los de adentro y la vivimos quien vivimos en este país. El año pasado está considerado como uno de los años más violentos dentro de México. Más de 38,000 asesinatos dentro del año. Si tú creías que tal vez
en el 2008, 2009, que es donde se genera tal vez olas de violencia cruel ante la gente, el año pasado superó lo que algunos años atrás se había dado en algún momento. ¿Y sabes por qué se da la violencia en nuestro país? Por lo que dice Miqueas, porque la gente intenta arrebatar a los otros a través de la violencia. Y decía, hermanos, para esto muestra tenemos varios botones. Aquellos que estamos dentro de la cadena de oración, hace algunos días atrás a mi cuñado lo asaltaron y le dieron varios golpes precisamente por quitarle lo que traía, que es a Yair. No está ahorita porque precisamente está recuperando de lo que ha vivido esta semana. Y puedo decirte algo, querido hermano, no es el único. Mucha gente vive violencia hoy en día porque es la sociedad en la cual vivimos, una sociedad decadente que va cada vez más hacia un hoyo y no se da cuenta de lo que está experimentando. El pensamiento de las personas, hermanos, era quitar a las otras de su lugar para ocuparlo ellos. El pasaje nos dice por ahí en Miqueas que no solamente actúan con violencia, sino que unos a otros se ponen trampas. ¿Y sabes para qué era la trampa? Porque alguien quería poseer un lugar y la única forma de quitarlo era tendiéndole una trampa a esa persona para ocupar el lugar que estaba deseando. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Bíblicamente, ante los 10 mandamientos, ¿sabes cómo se llama? Codicia. Querer conseguir lo que otro tiene, pero por métodos y medios no válidos ante Dios, y por lo tanto la gente intenta hacer esto. El pensamiento de esas personas era quitar a los demás para ocupar ese lugar ellos. Hermanos, lo que el pasaje nos muestra en el verso número 3 es que toda persona estaba coludida dentro de la corrupción, que había tocado a las personas honorables dentro de aquella época. El pasaje nos dice, por lo menos, hace referencia a 3 tipos de categorías o 3 tipos de personajes que están manejados dentro de la escena. Versículo número 3, hermanos. Dice que son maestros de hacer lo malo. Número 1, los funcionarios que exigen recompensa. Reina Valera lo maneja en el verso número 3 y nos dice, el príncipe demanda. Acá nos dice que los funcionarios, es decir, el príncipe, alguien que está ocupando un lugar alto, exigen recompensa. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Soborno. Yo te digo, ¿no es lo que vivimos en nuestro mundo el día de hoy? Un pensamiento que se da en nuestro país, que es el que no atranza, no avanza, es el pensamiento que había dentro de la nación en ese momento, del pueblo de Dios se supone. Los jueces, hermanos, sobornan, o se dejan, sobornar. En el verso número 3 nos dice que el juez juzga por recompensa. Es decir, se está dejando sobornar y quien le paga la mayor cantidad de dinero es el beneficiado dentro de ello. Ahora, no voy a hablar de más porque la realidad la conocemos todos nosotros. Pero esto es lo que vivimos, el pan de cada día en nuestro país, y no es el único país, hermanos. Si pudiéramos analizar las listas a nivel mundial de corrupción en países, créeme que estamos entre los primeros, pero no somos los peores. Y no somos los únicos. Quiero decir con esto que estamos bien, no quiero decir que estamos mal, pero tristemente esto ha impactado a toda la sociedad en la cual vivimos, y todo país casi dentro de este mundo aparece la corrupción. Uno creería, hermanos, que México es un país donde esto hay, pero la realidad es que si tú platicas con cualquier extranjero, te darás cuenta de la corrupción que está coludida dentro de los países en sus esferas altas. Y no importa si este país es Estados Unidos, no importa si el país es Alemania, o no importa si el país es cualquier país de primero, segundo, tercer mundo, están cortados o estamos cortados con la misma tijera. El pasaje, hermano, nos dice también que no solamente el juez es quien hace esto, sino en el verso número 3 nos dice, y el grande habla el antojo, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. ¿Saben lo que nos dice ahí? Es que los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten a la sociedad. Quiero cerrar, hermano, este primer punto haciendo una cita al verso número 4. Y el verso número 4 de Miqueas, nos dice así:
El mejor de ellos es como el espino, y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que está diciendo? Lo que nos dice es que los mejores o las mejores personas de aquella época eran las menos peores de esa misma época. ¿Te suena algo el día de hoy? Es decir, los mejores no es porque sean mejores, son mejores que los peores, pero terminan siendo malos. Esa es la realidad del mundo en el cual vivimos. Por eso digo que el pasaje en este mundo en decadencia nos habla de palabras de demostración, porque está demostrando cómo es el mundo. Ahora, hermanos, esto tristemente no solamente ha impactado a la sociedad en la cual vivimos. Si lo bajamos a términos entendibles, los versículos 4 y 5 del pasaje, 5 y 6 del pasaje, nos van a hablar ahora de una cuestión, y esa cuestión no tiene que ver ahora con la sociedad o los que están a cargo de la sociedad, sino esto ha irrumpido dentro de la familia. Esta decadencia ha impactado de tal forma que no es posible confiar, hermanos, ya en alguien. El verso 5 nos comienza diciendo lo siguiente: no creáis al amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. ¿Saben lo que el pasaje está diciendo, me parece, en ese momento, en el verso número 5 y 6? Que el mal que ahora se vive ha logrado penetrar hasta la propia familia negativamente, de tal forma que el mal de la sociedad no solamente es de la sociedad, es un mal que ha penetrado a la propia familia. ¿Por qué digo a la familia, hermanos? Está hablando de círculos más allegados. Y habla por lo menos del amigo, no debes de fiarte. Y no solamente el amigo, sino aún con la mujer con la que tú duermes o el hombre con el que duermes, no importa. La traducción viene siendo la misma. Lo que dice es cuidado de aquellas personas. Porque tristemente, hermanos, vuelvo a decir, nos ha afectado bastante, de tal forma que hoy en día la corrupción no solamente es parte del mundo y la sociedad, sino el problema del mal lo tenemos metido dentro de las propias familias. Déjame te digo, ¿por qué digo esto, hermanos? Ahorita voy a tocar algunas cuestiones sobre ello. Pero lo que el pasaje maneja son que se ha perdido el respeto dentro de la familia. El respeto es algo que no existe hoy en día, por lo tanto, cada quien intenta asumir un lugar que no le corresponde. Y la mujer intenta asumir un lugar, y el hijo intenta asumir un lugar, y el padre de familia intenta asumir un lugar que no corresponde dentro de la familia. Y se ha perdido el respeto dentro de ello. El pasaje, hermanos, nos habla acerca de ello. Y nos dice por ahí lo siguiente: que en esta degradación de esta condición daña a integrantes de la familia profundamente. Porque el verso número 6 que cito en este momento dice: porque el hijo, ¿qué, hermanos? Deshonra al padre. Mira, la versión que te decía que tengo, que es Dios habla hoy, lo hace más palpable. Y él dice que ya no hay respeto ante las cuestiones que son parte de la familia. Y nos dice lo siguiente, el verso número 6: porque los hijos tratan con desprecio a los padres. Es decir, deshonran a los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo hoy en día no está tomando su lugar que corresponde y tristemente ha deshonrado, faltándole el respeto al padre, asumiendo un papel que no le corresponde. Porque cree que ya ha llegado a 18 años y puede hacer con su vida lo que quiera. Tristemente termina lastimando a aquellos que están como autoridad dentro de la familia. Y luego nos sigue diciendo el pasaje, no solamente hay esto, sino que nos dice en el verso número 6, hermanos, que es donde estamos: las hijas se rebelaron contra la madre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Las hijas se rebelaron. ¿Qué es lo contrario a rebelarse? Obediencia. Por lo tanto, ¿cuál es la labor del hijo dentro de familia? Ser obediente a los padres. Pero hoy en día, en la sociedad que vivimos, tristemente el hijo ha tomado un lugar que no le corresponde. Y hoy en día, hermanos, encontramos violencia dentro de la familia, de hijos golpeando a los padres, hijos lastimando a los padres, físicamente, emocionalmente y cualquier otro tipo de cuestión que se encuentra ahí. Porque cree el hijo que por tener hoy más estudios que el padre, por tener tal cuestión, un trabajo en el que gana, ahora puede ningunear a cualquiera dentro de la familia
Y lo que el pasaje está diciendo, palabras de precaución o advertencia. Cuidado con estas circunstancias porque no son buenas dentro de familia. El pasaje, hermano, nos sigue diciendo en el mismo verso 6 que las nueras contra las suegras y los enemigos de cada cual son los propios parientes. Hermanos, tenemos que reconocer la realidad de nuestra condición. Y pongo algunas cuestiones que son diarias el día de hoy, tal vez. No sé si tú sabías, pero la violencia familiar es algo bastante fuerte. Y ya hoy no podemos hablar solamente del esposo hacia la esposa, sino hablamos en todos los sentidos. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Cuando hablamos de violadores, tristemente nos hemos enterado de muchos casos en los cuales el violador es el padre de familia. Nos hemos dado cuenta que maltrata al hijo no es el vecino ni es la escuela, sino es la madre o es el padre en algún momento. Hace algunas semanas atrás vimos parte de ello, hermanos, dentro de nuestra sociedad. Se dio bastante fuerte una noticia en Saltillo de una niña abandonada y muerta, y empiezan algunas investigaciones sobre ello, qué sucedió con esta niña. Y la mayoría subimos la conclusión a estas investigaciones. Quien había matado a esa niña era su propia madre. Lo que el pasaje está hablando es de esto. Quien es tu enemigo está en la propia familia, porque tristemente la corrupción, la degradación del hombre ha llegado a lastimar de tal forma que hoy peleamos entre nosotros, agredimos unos a otros, nos lastimamos unos a otros como parte de esas condiciones deplorables en el mundo en el cual vivimos y que tristemente nos ha afectado también a nosotros. Porque alguien dirá, no le he pegado a nadie, pero hay diferentes formas de agresión, querido hermano y hermana. Y algunos somos agresivos porque perdemos la conciencia de quién somos y perdemos la conciencia de que se supone somos hijos de Dios y nuestro actuar debería de ser diferente en medio de las circunstancias. Y esto tristemente se nos olvida en el momento de la ira o de la cólera que estamos viviendo en algún momento. ¿Sabes, querido hermano? Lo que el pasaje está hablando es todos contra todos, en pocas palabras. Y hay familias que tristemente así se vive hoy en día. Todos peleamos contra todos y el que grita más es el que gana y el que pega primero es el que gana y el que lastima es el que gana. ¿De dónde encontramos esto? No es un asunto de hoy en día, es un asunto de la condición en el corazón del hombre, queridos hermanos. Ahora quienes pueden ser tus peores enemigos son tu propia familia. A quien se supone que amas, se han convertido aquellos que lastiman o aquellos que son lastimados en algún momento. Ahora, hermanos, veo caras tristes y es la realidad que podemos encontrar. Pero no quiero dejarlo ahí, hermanos, porque el verso 7 me parece maravilloso. No quiero irme sin compartir el verso 7. Porque en el verso 7, hermanos, cambia o da un giro a las circunstancias, porque son palabras de confianza plena en Dios. Dice por ahí Miqueas, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Saben lo que Miqueas, hermanos, está hablando en el pasaje? Hay una tercera cosa que aparece ahí, que son palabras de confianza. ¿En quién, hermanos? ¿En nosotros? No, la confianza está en Dios. Y déjame decirte algo en lo que ilusamente algunos pensamos en algunos momentos. Algunos creemos o la gente cree hoy en día y tiene esperanza de cambio en algún gobernante o en alguna filosofía que ha impactado un país, hermanos. Y yo digo ilusos que somos, porque la solución al problema no está en un gobernante. La solución al problema no está en una filosofía. La solución al problema se encuentra solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mira, podemos hablar de grandes pensamientos que se han levantado en algún momento, como el materialismo, como el idealismo en algún momento, como el comunismo, como el socialismo, que decían acabar con todos los problemas que los países vivían. ¿Y cuál es el problema con este tipo de corrientes filosóficas? Que llegan a un país y a través de décadas estando ahí, no han podido cambiar absolutamente nada, porque el problema no se da en la filosofía.
La solución, hermanos, no está en un gobernante. Yo entiendo que tenemos con la sabiduría que Dios decidir por el mejor que veamos, pero debemos entender que la solución al problema de este país y de cualquier país no tiene que ver con el gobierno que tenemos. Yo sé que algunos gobernantes, antes de ser gobernantes como candidatos, se perfilan como mesías dentro de esos países. Para algunos de ellos o ellas, porque ahí encontramos políticos mujeres y hombres, y ellos nos dicen que si ellos estuvieran en ese puesto, las cuestiones serían diferentes. No habría esto, no habría aquello, las condiciones cambiarían, la pobreza disminuiría, todos seríamos ricos, poseeríamos lo mismo, y nos daremos cuenta, hermanos, que un gobierno puede durar 2, 3 décadas en un lugar y no cambiará todo lo que espera cambiar, porque el problema no tiene que ver con un gobierno. Creemos que nuestro problema se basa en la falta de oportunidades e igualdad, y lo hemos escuchado esto con políticos. Si la persona de este país tuviera oportunidades, no sería un delincuente. La gente en esencia es buena, la Biblia dice todo lo contrario. La gente en esencia es mala, hermanos, no es buena. El corazón del hombre está entenebrecido, tiende hacia el mal constantemente. Pero algunos suponemos que lo que ellos nos dicen tienen razón, entonces por lo tanto, él no hizo porque no tuvo oportunidad de estudio, porque no tuvo esto, no tuvo aquello. Déjame decirte que son falacias solamente en algún momento. Porque así como encontramos gente sin capacitación, sin una preparación, sin una educación, hablando académicamente, pero que puede vivir de buena forma y lo más honrado que pueda, encontramos gente a que se le han dado todas las capacidades y posibilidades y termina siendo totalmente lo contrario. No tiene que ver con condiciones. Miqueas, creo que entendí el asunto o el meollo del asunto, hermanos. Miqueas, su confianza plena para la solución del problema era solamente Dios. Por eso él dice en el verso número 7, que es donde estamos: mas yo a Jehová miraré. Ojo con esto, no miro a un gobernante, no miro a un pensamiento, no miro una filosofía. A quien debo mirar realmente es a Dios, porque solamente Él tiene el control y tiene la posibilidad de cambio, hermanos. Y dice Miqueas: esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Sabes? Me fascina esta parte, hermanos, porque cuando Miqueas está hablando acerca de ello, tiene condiciones mejores que nosotros. Se supone que al pueblo quien va dirigida esta sección, ¿a quién es? Al pueblo de Dios. Era un pueblo elegido, un pueblo que conocía lo que Dios quería, pero tristemente se había apartado. Cuando yo veo este pasaje, creo que requiero más confianza de la que Miqueas tenía, porque mi problema en el mundo y en el país donde yo habito tiene que ver que más del 85%, no sé qué resultado arrojen las encuestas de INEGI este año que se hace el censo, pero por lo menos creo que puedo asegurar que más del 85% de nuestro país no conoce de Dios. En el contexto donde Miqueas está hablando esto, el 100% del pueblo conocía de Dios, pero se había apartado. Nosotros tenemos hoy en día problemas peores y mayores, porque la gente hoy no conoce de Dios y no quiere conocer de Dios, pero nuestra confianza debería de seguir depositada en Dios. Necesitamos, hermanos, hoy regresar al fervor y a la fe necesaria para pedir el actuar de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Y para esto, vuelvo a decir, se requieren dos cosas: regresar al fervor y regresar a la fe necesaria, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque creo que si algo fallamos los creyentes o pecamos los creyentes es de negligencia en algunos momentos. Porque no oramos con el fervor que necesitamos estar orando por nuestro país, por la gente que conocemos. Nos hace falta, creo que, seguir de rodillas orando por esas personas. Por eso digo el fervor y la fe para creer que Dios puede hacer cambios significativos en nuestro mundo. Queridos hermanos, no puedo asegurarte que el mundo pueda revertir lo que tiene, porque la Escritura nos dice que la maldad irá aumentando cada vez más y más en lugar de disminuyendo.
Pero estas palabras de advertencia y de confianza creo que nos pueden ayudar para regresar al punto principal que en algún momento abandonamos, que es la persona de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Tal vez la sociedad no cambie, tal vez la sociedad siga en el camino hacia el mal, pero la invitación, querido hermano, para ti y para mí es regresar a Dios tú y yo, porque todos queremos que los cambios comiencen con la gente y con el país, cuando realmente los cambios deberían de comenzar en uno, con la presencia de Dios en nuestra vida. Y que nuestra vida puede impactar la vida de otros. Como decíamos la semana pasada en la predicación, ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Es nuestro llamado que tenemos. Y la invitación el día de hoy, hermanos, en este mundo de decadencia es confiar en Dios, orar a Dios y creer que Dios tiene una respuesta a nuestra súplica o petición. Que Dios haga su voluntad en este mundo, pero nos permita ser parte de su actuar. Por lo menos aquí en Durango, que somos parte de todos nosotros. Que nos permita hacer la parte que nos corresponde y mostrar a la gente que se vale y se permite y se puede vivir de una forma diferente a como el mundo está viviendo hoy en día, por nuestro mérito no, sino por lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Oramos, hermanos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos permite experimentar, de escuchar su palabra, porque en ella, Señor, encontramos a un mundo, Señor, que se encontraba en decadencia hace 2700 años, pero que refleja, Señor, que este mundo en el cual estamos vive con la misma decadencia el día de hoy. Vivimos, Señor, inmiscuidos en algunas cuestiones que no deberían ser nuestras. Vivimos, Señor, enemistados en algún momento. La corrupción de este mundo, Señor, ha tocado también las fibras, Padre, sensibles de nuestra vida y nos ha llevado en algún momento por un camino equivocado. Permita que así como Miqueas, Señor, tiene esta confianza plena en su persona, que usted puede hacer los cambios y generar, Señor, la transformación. De igual manera nosotros, Señor, entendamos que el único que tiene posibilidad para cambiar lo que hoy existe es usted, Señor, porque usted es todopoderoso y puede hacerlo, Señor, si usted quiere. Pero lo que más anhelamos, Señor, es que nuestras propias vidas puedan reflejar, Señor, a su persona. Podamos reflejarle a usted, Señor, en la forma como vivimos, a través de cómo experimentamos la vida día tras día, y que la gente que nos conoce, con la que convivimos momento tras momento, pueda ver en nosotros, Señor, que a través de usted hay una posibilidad de cambio, de transformación para ellos también. Gracias, Padre, por este pasaje y porque nos permite ser conscientes al ver lo que hay como una realidad y al ser advertidos por lo que puede suceder en nuestra vida y en nuestra familia, a regresar hacia usted y confiar plenamente en que usted tiene el control y el poder para hacer lo que quiera hacer en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.